En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a este su programa Abba Padre Internacional. Qué alegría contar con todos ustedes, con toda esta audiencia de Abba Padre, con los hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Agradecemos a Dios esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes. En este momento quiero invitarte de una manera especial a que unidos como comunidad, a que unidos como familia, reconozcamos que estamos necesitados de nuestro Dios. Que en este momento, a través de este espacio de fe, tú reconozcas cuánto tú necesitas de Dios. Y por ello te invito a que cierres tus ojos. Si estás conduciendo, si estás laborando, si estás ocupado, abre tu corazón. Pero junto conmigo, hermano, en el nombre de Jesús, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que venga. Espíritu Santo de Dios, te invitamos de una manera especial en este momento. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Paráclito, que este pueblo te necesita. Ven a mí, Espíritu Santo, que necesito más de ti. Ven, Espíritu Santo, a renovar. Ven, Espíritu Santo, a transformar. Ven, Espíritu Santo, como ese viento suave. Ven con esa brisa suave y susurra el corazón de cada hermano, de cada hermana y de todos los que están conectados a través de las redes sociales. Que en este momento se manifieste un estruendo de la gloria de Dios y que el fuego renovador del Espíritu Santo empiece a tocar los corazones. Eche fuera toda tristeza, eche fuera toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Y regocijados ante tu presencia, Espíritu Santo, queremos alabar y bendecir el nombre del Señor, porque Jesús es santo, es todopoderoso, y que a través de Jesús se nos anuncia que no seremos huérfanos, porque Jesús nos deja al Paráclito, al Consolador. Jesús nos revela la promesa del Padre, que el Espíritu de verdad viene a nosotros, y por tanto este Espíritu permanecerá en nosotros, caminará con nosotros y se hará presente en medio de nuestras familias. Bendiciones, hermanos y hermanas. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 6, en los versos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlos, decía: ¿es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado? Es que Herodes había mandado a prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía
porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió que le entregase en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Lo decapitó en la cárcel y se lo entregó a su madre. Al enterarse, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En este Santo Evangelio vemos esta perícopa de San Marcos. San Marcos, que inicia redactando la muerte de Juan el Bautista en su capítulo 6, que los estudios de la iglesia, dentro del exégesis que enmarcan los padres de la iglesia, San Marcos se nos refiere en este anuncio de la muerte de Juan el Bautista, que específicamente Juan muere cuando Jesucristo da inicio a su vida pública como el Mesías, iniciando también en Galilea. Juan el Bautista, precursor de Cristo, muere en Galilea. Jesucristo da inicio a su misión en esta misma ciudad. Y vemos algo muy importante, hermanos y hermanas. La causa por la cual este hombre justo, este hombre de Dios, muere de esta forma como un mártir. Muere porque se atreve a decirle al rey los pecados que está cometiendo. Es un hombre que obedece a Dios y no se intimida ante el reinado de los hombres. Y muchos de nosotros que predicamos, que anunciamos la palabra, no somos capaces de denunciar los males, no somos capaces de enfrentar autoridades, porque muchas veces el temor carnal nos oprime, y por puestos y cargos laborales y por temor a perder ciertas ayudas que recibimos del Estado o de alguna manifestación política o de algún movimiento religioso, vemos los males, observamos las conductas negativas que cometen los hermanos y nos quedamos callados. Esta muerte de Juan el Bautista por denunciarle a Herodes que no era lícito que él tomase la esposa de su hermano, porque esto iba en contra de la ley mosaica establecida en el libro del Deuteronomio, refiriéndose al levirato. Y es por esto que Herodes habla a la persona del rey y le denuncia el mal que está cometiendo. Pero sin embargo, aunque su muerte, hermanos y hermanas, fue una muerte que lo llevó al martirio, una muerte dolorosa, el Evangelio de Jesucristo no dejó de ser predicado. Y tenemos que continuar, aunque muchos intenten silenciar, que el mensaje de Dios continúe debilitando la maldad en el corazón de los hombres. Porque el propósito del Evangelio de Dios es acercarnos a Dios. Cuando la palabra de Dios traspasa nuestros corazones, ya que ella es un arma de doble filo, como una espada cortante, hermanos, no es que cuando se lee y se proclama el Evangelio, a muchos nos pica, nos molesta, porque esa misma palabra cuestiona nuestro mal proceder. Pero sin embargo, hoy
El Espíritu Santo tiene como propósito que a través de esta lectura que hemos escuchado, la palabra de Dios quiere ayudarnos a que nosotros nos encontremos con Jesús. Con ese Jesús que después de la muerte de Juan el Bautista sale a anunciar la buena noticia de que el reino de Dios ha llegado y está en medio de nosotros. Es cierto que se van a levantar hombres y mujeres, así como Herodías, así como Herodes y otros muchos líderes religiosos, mismos hermanos de los que están en tu grupo. Se va a levantar la envidia, se va a levantar un sinnúmero de dificultades, de pruebas y de adversidades. Sin embargo, te exhorto en el nombre de Jesús a que continúes predicando y anunciando la buena noticia, a no tener miedo de que ante el anuncio de la verdad eso nos cueste la vida. Tenemos que estar preparados, hermanos y hermanas, para que se cumpla la palabra de Dios. Ya más adelante el evangelista San Mateo en su capítulo 24 lo había anunciado, que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará sin cumplirse. Todo lo que está escrito ha de cumplirse en tu vida, en mi vida, y lo más importante, sobre todo lo creado. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Y Juan el Bautista, como su precursor, vino a anunciar en toda su vida de apóstol, de servidor, de que era tiempo de que se conviertan las personas, de que se arrepintiesen y abandonaran esa vida de pecado. Hoy la palabra nos invita a nosotros, hermanos, a que si nosotros queremos alcanzar vida, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Aunque esto nos cueste la vida terrenal, aunque esto nos cueste, hermanos y hermanas, que seamos rechazados, porque muchos al escuchar la predicación, cuando se anuncia la verdad y la palabra les molesta, te van a rechazar y te van a sacar de comunidades. Sin embargo, estas acciones ya Jesús anticipó que cuando seas tratado de tal forma, que te alegres, porque así como lo hicieron con él, también lo harán con sus seguidores. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 4 de febrero la Iglesia celebra el día de San Andrés Corsini. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Lo llamaron Andrés por haber nacido el día de la fiesta del apóstol San Andrés, el 30 de noviembre. Nació en el año 302 en Florencia, Italia. Andrés significa varonil. Su juventud, a pesar de ser hijo de uno de los papás muy buenos y piadosos, fue dedicada al vicio y al pecado, porque tuvo la desgracia de juntarse con las malas amistades y se cumplió en él aquel antiguo refrán que dice: el que con lobos anda, aullar aprende. Los sabios dicen que cada cual es lo que sean sus amistades, y Andrés se volvió malo porque sus amistades no eran nada buenas. Un día, el joven disipado le oyó contar a su mamá un misterioso sueño. Poco antes de que tú nacieras, yo te vi en sueños convertido en un lobo feroz y que entrabas a un templo y allí ante la imagen de la Santísima Virgen te convertías en un manso cordero. Cuánto he rezado a Dios y a la Virgen para que la segunda parte de este sueño se convierta en realidad. Lobo, ya lo has sido, y más malo de lo que jamás hubiera imaginado que ibas a llegar a ser, pero confío en que la Madre de Dios te habrá de convertir algún día en el manso cordero que no ofende a Dios.
Desde el día de tu nacimiento yo te consagré a Dios y a la Madre Santísima, y con tu Padre no hemos dejado un solo día de rezar para que te conviertas y cambies de ese modo de comportarte. Estas palabras impresionaron profundamente al joven Andrés. Lleno de vergüenza y arrepentimiento, se fue a la iglesia de los padres carmelitas y de rodillas en la imagen de Nuestra Señora del Carmen prometió que su vida cambiaría totalmente. Preguntó a un santo sacerdote: ¿qué debo hacer para enmendar mi mala vida pasada? Y él le aconsejó: entra de religioso. Y así lo hizo. Se fue de fraile carmelita, y aunque sus antiguos amigotes y un tío materialista hicieron todo lo posible para convencerlo de que se quedara en el mundo de su vida de pecado y vicio, pudo más la gracia de Dios que los atractivos del mal y se fue de religioso. A uno que le ofrecía un elegante matrimonio le respondió: ¿y de qué me sirve todo eso si no consigo la paz de mi alma? Cuando se ordenó de sacerdote, sus parientes, que eran las riquísimas familias Corsini, le prepararon una fiesta muy suntuosa en Florencia, su ciudad de natal. Pero él, sabiendo que esas fiestas lo iban a disipar en vez de enfebrilizarlo, se fue a la iglesia apartada y solitaria y allá celebró muy piadosamente sus primeras misas, lejos de las fiestas mundanas que no servían para aumentar el fervor. Pocos años después de su ordenación sacerdotal, empezó Dios a premiarle su vida de santidad y de grandes sacrificios, concediéndole el don de obrar milagros. Profetizaba lo que iba a suceder y sus profecías se cumplían exactamente. Bendecía enfermos y estos se curaban al instante, pero sobre todo lograba la conversión de grandes pecadores, como su tío materialista tío Juan Corsini, que ante su predicación dejó su vida mundana de pecado y empezó a dedicarse a orar y a obrar bien. Los jefes de la iglesia de Fiesole se reunieron y aclamaron como obispo al padre Andrés, pero este salió huyendo y se escondió en un apartado convento porque se consideraba indigno de ese cargo. Después de buscar inútilmente por todas partes, ya iban a elegir otro obispo, cuando un niño anunció que el padre Andrés estaba en el convento de los Cartujos. Entonces el pueblo se fue hacia allá y lo trajo y tuvo que aceptar tan difícil cargo. Fue obispo por 24 años y ejerció su oficio con la mansedumbre de un cordero. Aunque vivía en el palacio episcopal, su vida era la de un penitente, totalmente dedicado a servir y ayudar a su pueblo y a colaborar con cuanta obra fuera posible en favor de los pobres y de los pecadores. Su vida individual parecía la de un monje en el desierto. A los 71 años murió el 6 de enero del 1373 e inmediatamente el pueblo lo declaró santo y empezó a pedirle favores y a obtenerlos por montones. Después, el sumo pontífice Urbano VIII lo canonizó en 1629. Es por eso que hoy es el día de San Andrés Corsini. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de San Andrés tenemos nosotros que aprender que no debemos rendirnos al momento de orar por nuestros hijos, pero tenemos que orar en familia. Recuerden que su madre le dijo a él que ella estaba orando, pero también su padre. A ti te invito a que ores en familia, hermanos y hermanas, y es que la familia que reza unida se mantiene unida. Ora en familia por esa situación por la que estás atravesando y verás la gloria del Señor. Es importante, hermanos y hermanas, que tengamos pendiente que todos tienen la oportunidad de cambiar, incluso al que vemos que está más sumergido en el pecado. Miramos que Andrés era un hombre malo ante la sociedad, un hombre que hacía probablemente actos licenciosos, pero lo más importante es que Dios tuvo compasión y misericordia. Dios siempre perdona a todo aquel que le pide perdón, siempre está esperando a que el hombre se arrepienta. Hoy es tu día también para que podamos reconocer que le estamos faltando al Señor, para que lleves tu mano derecha al corazón y le digas: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y te aseguro que vas a recibir su perdón. Hoy es un día maravilloso para pedirle a Dios que nos conceda el dedicar nuestra vida a ayudar a los pobres y a poner paz entre los demás. Pero sobre todo, pedimos a Dios que nos ayude a convertirnos en mansos corderos y dejemos de ser lobos feroces.
Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. El día pasado concluimos el apartado referente a las 3 primeras puertas que utilizan los demonios para atacarnos y que son las que abrimos nosotros con nuestras actitudes negativas. Primero, pues no vivir en el ámbito de la protección que nos proporciona la vida cristiana, o sea, vivir en el pecado, vivir alejados, vivir en una situación moral irregular, ¿no? Matrimonial irregular. Luego, pues, también la segunda puerta, que es en lugar de acudir a Dios, acudir a los ídolos. El mundo del ocultismo, de la nueva era, de todas estas historias que se han ido metiendo la gente y que ahora mismo nos encontramos, por desgracia, gente que se considera súper católica, la caña de España, y que están yendo al quiromante, están yendo al que le echa las cartas, están yendo al brujo, están yendo al curandero, están yendo al reiki, están yendo al yoga, están yendo al mindfulness, están yendo, o sea, una incoherencia, pero por pura falta de conocimiento profundo. Y la tercera puerta, pues que permitir que el maligno, los malignos, que lo que son diabolos, esa palabra griega que es lo contrario de paráclitos, el paráclito, abogado defensor, es el acusador, es el que nos separa, se entromete en nuestras vidas para separarnos acusando. Y eso pues es muy importante, claro, tenerlo presente. Pero hay que darnos cuenta de que no siempre es así. Hay un libro que siempre suelo mencionar que tiene 2 partes. Una primera de Marco Tossati, un autor italiano, que en la primera pues explica la batalla del Padre Pío de Pietrelcina contra el enemigo, las faenas que el enemigo le hacía y cómo el Padre Pío se encomendaba a Dios, y por eso la fuerza que hoy día que tiene cuando se le invoca, Dios le da un especial poder liberador, ¿no? El combate, ¿no? Desde los 5 años fue muy atacado, igual que tuvo unas experiencias místicas también desde entonces impresionantes, es de los grandes santazos del siglo XX, si no el más grande, ¿no? Bueno, y luego, pues, eso por parte de eso, ¿no? Del Padre. Pero hay una segunda parte de este libro que son historias de santos endemoniados. Y uno dice, ¿cómo? Porque claro, el Padre Pío tuvo vejaciones y tuvo opresiones diabólicas, pero no tuvo obsesión ni tuvo posesión diabólicas. Entonces, pero es que hay santos, entonces este autor dice, me he tomado la molestia de trabajarlo y me he quedado en el siglo XI. Antes, pues era más difícil conseguir documentación y por eso he preferido aquí reseñar solo santos canonizados, que han estado poseídos durante mucho tiempo en su vida o durante una parte de su vida, santos. Entonces uno dice, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Pues sí, mire usted, esto es el ABC de la enseñanza bíblica. Vea usted, de los 7 libros, los Ketubim, de los escritos del pueblo de la Alianza, de la Antigua Alianza, pues de los 7 escritos, de los 7 libros sapienciales o didácticos que llamamos, pues el libro de Job. En el fondo sería como la vida de Moisés, pues Moisés era un tío que lo tenía todo, era el nieto adoptivo del faraón y lo perdió todo por ser fiel a Yahvé, ¿no? Y seguir la vocación a la que le llamaba el Señor, ¿no? O fue muy feliz, pero que tuvo una vida difícil y fue muy perseguido y tuvo que pasar momentos muy duros, ¿no? Bueno, pues el Santo Job es uno de esos 2 libros que aparecen en la Biblia que tratan de refutar la herejía de la retribución inmediata. Si yo estoy con Dios, me tienen que ir bien las cosas en salud, dinero y amor. Pues no, señor, hay gente buena que le va muy bien en esas cosas y hay otra que le va muy mal. Y hay gente mala que le va muy bien en esas cosas y otra que le va muy mal. Y dice el libro del Coelet, el Eclesiastés,
Lo importante es estar con Dios en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, en la prosperidad y en la adversidad. Bueno, pues eso hay que tenerlo muy presente, porque la primera reacción de las personas que no tienen formación es en cuanto se encuentran con alguien que está siendo vejado, atacado, oprimido, obsesionado o poseído por los diablos, lo primero que piensan es lo que pensaron los amigos de Job, diciendo, algo habrás hecho. Y por eso tuvo Yahvé que intervenir, y en el capítulo 42 les echa una bronca a los amigos de Job diciendo, no tenéis ni idea, os habéis equivocado del cabo al rabo. Mi siervo, Job es mi siervo, y le han pasado estas cosas por ataque del enemigo, no porque él haya hecho algo. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, porque en ocasiones nos encontramos con personas que están sufriendo unos ataques muy notables, ¿no? Y que, pues, ¿esto de dónde viene? Pues puede venir de esas otras 3 puertas, que son lo que vamos a hablar ahora, que no ha abierto el afectado, que son las maldiciones que ha recibido. Dice, por ejemplo, Annelies Michel, la chica de la película del exorcismo de Emily Rose, pues fue maldecida cuando estaba en el seno, en el 6º mes, y quedó poseída, y cuando ya de más mayor se manifiesta todo el problema, etc. Entonces, pues viene de eso, de un maleficio. Otras veces viene de heridas de padecidas emocionales, en contacto con gente tóxica, maltratos, abusos, etc., heridas desde el seno materno, o sea, heridas emocionales. Entonces, cuando una persona está herida psicológicamente, afectivamente, pues es más vulnerable. Por eso dice el Papa, no cometamos el error de que porque una persona tenga una carencia psicológica, pensemos que entonces ya no es una cuestión espiritual, y se pueden dar las dos cosas, porque los demonios son perezosos y van a lo fácil, y entonces si tienen una persona, una familia, se echa una maldición en una familia. Probablemente al que le vaya más el problema sea al más vulnerable, al más sensible, o al que tenía un problema psicológico, o el que, ¿por qué? Porque es mucho más fácil al diablo tomar posesión de una persona que tiene esa fragilidad. Y en tercer lugar, la tercera puerta que no abre el afectado son herencias que recibimos en el plano espiritual. Si uno va al médico, va al psiquiatra, te va a preguntar antecedentes de tu afección. Oiga, ¿y usted ha habido cáncer de colon en su familia? O si vas al psiquiatra o al psicólogo, te oiga, ¿tiene en su familia antecedentes de gente desequilibrada, tal, en un tal aspecto u otro? Porque es una experiencia que nadie discute que hay esas herencias. Bueno, pues en el plano espiritual también se da esas herencias, empezando por el pecado original, que afecta a todos, pero luego a cada uno le afectan más las herencias de desórdenes, situaciones caóticas que han podido generar nuestros antepasados, o consagraciones que hayan hecho de nosotros nuestros antepasados. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy presente, porque para entender y para ver cómo ayudar a una persona, pues hay que, yo suelo contar cómo en una ocasión me vino a ver una persona pues que tenía una vida cristiana, y me viene de pronto le había salido un cáncer inoperable. Entonces, una persona centrada en su matrimonio, volcado con sus hijos, querido por sus amigos, no rencoroso ni resentido y tal y cual. Entonces, yo no veía, no me cuadraba, porque muchas veces en la gestación de un cáncer es una bajada de defensas, el que haya una... Y no veía yo, sin embargo, haciendo oración de sanación, en un momento dado el Señor dio una palabra de conocimiento que hizo ver que había sido objeto de un maleficio por parte de un grupo satánico que hacía hechizos contra las personas que ayudaban, auxiliares, los sacerdotes y los auxiliares en el Ministerio de Liberación en Madrid. Y entonces, pues que el Señor señaló que después de muchos sufrimientos sería sanado este amigo, este auxiliar. Y entonces, pues que se curaría. Y claro, esto me dejó un poco desconcertado, porque
Vamos a ver, es esta persona que Puertas vive una vida de la gracia, no practica ocultismo, no es una persona rencorosa, pero amigo, descubrí que no lo sabía, que era una persona que había sido adoptada. Entonces tenía una herida de la primera parte de su vida, de su existencia, donde el rencor estaba muy presente en su inconsciente y en su subconsciente. Y hubo que orar durante un tiempo, y efectivamente la persona se curó, pero hubo que orar porque había una herida profunda que había facilitado que esos hechizos que se hacían contra ese grupo a esta persona le fueran efectivos y le hubiera destrozado la vida si no se hubiera rezado de sanación. Vamos pues a ver estas 3 puertas que no abre el interesado. Bienvenidos mis queridos hermanos a Momentos de Teología. Continuamos desarrollando el credo y estamos en la parte sobre la iglesia, en concreto en la parte donde se habla que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Hemos desarrollado por qué la iglesia es una, por qué la iglesia es santa, y hoy vamos a desarrollar por qué la iglesia es católica. ¿A qué nos referimos cuando confesamos o profesamos en el rezo del credo, o lo que creemos que la iglesia es católica? Católica tiene el significado de universal, o cuando hablamos de la totalidad de algo. En este caso, la iglesia católica tiene esa característica, que es la iglesia universal que congrega a todos los fieles cristianos. Y la iglesia católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. Es así, donde está Cristo Jesús, está su iglesia, porque Él es la cabeza de ese cuerpo, como hemos explicado. En ella subsiste pues la plenitud de Cristo, porque está unido el cuerpo está unido a su cabeza. Lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación que Él ha querido. Confesión de recta y completa, la fe recta y completa, vida sacramental íntegra, misterio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el fin, en la parusía, ¿de acuerdo? Siempre ha sido católica universal. Y también es católica porque ha sido enviada por Cristo en la misión a la totalidad del género humano, y a las naciones y predicar. Está llamada a todo el género humano que se le proclame la buena nueva. Hay un texto muy hermoso de la Lumen Gentium 13, donde dice: todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, todos. Por eso este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza, en la unidad de su Espíritu. Ahí termina la cita de la Lumen Gentium. Cada una de las iglesias particulares, o sea, la iglesia tiene una constitución jerárquica. Lo hemos visto en otros momentos de teología. Quien lo quiera ver, están ahí, lo pueden buscar. Hemos hablado de la constitución jerárquica de la iglesia. Vamos desde el Papa hasta el último laico. Pero
pero en este caso, cuando hablamos de universalidad de la iglesia y que es católica, es que cada iglesia particular, es decir, donde sea que se encuentre la iglesia, es parte de esa única iglesia, ¿de acuerdo? O sea que donde está cualquier iglesia católica es la iglesia, por eso es que es universal. Y por eso cada una de esas iglesias puede decirlo tranquilamente, es una iglesia católica, porque pertenece a esa universal, la iglesia universal. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores, claro está. Los pastores son los que dan ese principio pues de unidad a cada comunidad de fieles reunidos. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas, pobres, o vivan dispersas, alejadas en lugares muy remotos, allá donde ellas estén, está Cristo presente, quien con su poder pues constituye a la iglesia en una santa, católica y apostólica. Él ya lo decía, donde haya uno o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Eso es una iglesia particular. Estas iglesias particulares están formadas a la imagen de la iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única. Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, que es la iglesia en Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes a la iglesia de Roma. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la iglesia que está en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Entonces guardémonos bien de concebir la iglesia universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor, es la iglesia universal por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma de cada uno y de cada parte del mundo aspectos y expresiones diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. Ahora bien, ¿quién pertenece a esa iglesia católica? Pues todos los hombres, por tanto, están invitados a participar de esa iglesia, de ese pueblo de Dios, a esa unidad en la iglesia. Esta unidad pertenece de diversas maneras, o ellas están destinadas los católicos. Los demás cristianos aún así también están invitados a ella, todas las otras denominaciones, porque todos somos llamados a la salvación general de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos están llamados por la gracia de Dios. Y están plenamente incorporados a esta sociedad que es la iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y los obispos mediante los lazos de la profesión de fe, los sacramentos del gobierno eclesiástico y de la comunión.
No se sabe en cambio el que no permanece en el amor, porque aunque esté incorporado a la iglesia, pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. De eso se lo he explicado muchas veces. No simplemente por el hecho de pertenecer ya está salvo, porque de nada te sirve pertenecer a la iglesia de cuerpo, de sentarte ahí un domingo y ya está, y que en el corazón no haya esa transformación del lugar donde estás viviendo, del lugar donde estás habitando, del lugar en el cual te congregas. Tu corazón debe estar donde está tu tesoro, que es Cristo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que parecernos a Él. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos. A causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conservan la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro, como en este caso los cismas, que son aquellos que no confiesan la autoridad del Papa, los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo tienen una cierta comunión, y aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda que falta muy poco, está casi al alcance de la plenitud, que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor con ellos. Son los que están más cercanos a nosotros, los ortodoxos. La iglesia también es un llamado también a los que no son cristianos, los que todavía no han recibido ese evangelio, también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la iglesia con el pueblo judío, por ejemplo, la iglesia pueblo de Dios de la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre que tiene un vínculo con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado, ha elegido, ha preparado. Fue a él que se le hizo las promesas, de él viene el Mesías. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece pues al pueblo judío muchísimas cosas con las que Dios le adornó, y que todavía permanecen en ella, porque los dones de Dios son irrevocables, como ya les he explicado también otras veces. Las relaciones de la iglesia, por ejemplo, con los musulmanes, en el diseño de salvación, comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes que profesan con la fe de Abraham y adoran al Dios mismo que nosotros, único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. El vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el de origen y el del fin comunes del género humano. La iglesia también reconoce que en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo, ya que Él es quien da la vida a todos, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones como una preparación al Evangelio, como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida, como dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este tema todavía seguiría, no quiero extenderme más, voy a tener que hacerlo en otra parte. Tocaremos el tema de si podría haber salvación fuera de la iglesia, si una persona que muere fuera de la iglesia se podría salvar. La misión que exige la catolicidad de la iglesia también sería otro tema que deberíamos tratar. Y cuál es la misión de esta catolicidad, cuáles son los motivos por los que debe ser católica y debe buscar eso.
Y con eso ya cerraríamos este tema para entrar entonces a hablar sobre la iglesia como apostólica. Así que nos vemos la semana que viene en Momentos de Teología. Bendiciones. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a ti, Jesucristo, por estos segmentos, por estos hermanos que nos acompañan día tras día en su programa. Si es la primera vez que nos escucha, que estás conectado con nosotros, te invitamos a hacer clic a la campanita y ser parte de esta gran familia. Comparte este programa con tus hermanos de comunidad, con tu grupo de oración y especialmente con aquellos hombres y mujeres que están necesitados de Dios. Abba Padre Internacional, escríbenos tus peticiones, escríbenos aquello que te aflige, toda la causa, hermano, que en este momento te oprime y te tiene apartado de Dios. Estaremos orando por todos ustedes y lo más importante, escuchemos dispuesto la voz de Dios. Hasta la próxima.